La nueva vida de un héroe retirado. Capítulo 3. Bien. Se dijo a sí mismo, asintiendo con satisfacción al ver que los entrenamientos ligeros y medios habían dado sus frutos. Si bien sus habilidades superaban sus fortalezas físicas, tenía pleno control sobre los dones que le siguieron en esta nueva etapa de su vida renacida. Este pequeño cuerpo solo puede soportar una fracción de poder. Pero sigue siendo impresionante que sea capaz de resistir el desgaste de la peculiaridad. Los humanos aquí son muy fuertes. Susurró Izuku para sí mismo, contento con los resultados previos. Había pensado que su cuerpo se pondría a prueba por la presión que el poder podría ejercer en un cuerpo tan joven, pero en realidad solo había sentido un leve tirón. La razón de tales facilidades se debió a nada más y nada menos que la magia dentro de este mundo. El maná, como tal, le permitía a todos los seres vivos de este planeta mejorar sus capacidades físicas de manera inconsciente, para una mayor supervivencia. Habiendo confirmado que podía aguantar una porción esencial de One for All, sus pensamientos radicaron en muchas posibilidades para su uso. Puedo soportar el 10% de One for All, incluso más que en mi antigua vida. Tal vez la magia ha hecho algo con mi cuerpo, no lo sé, pero es lo más probable. Se dijo a sí mismo, para luego mirar a un tronco de un gran árbol, lo suficientemente grueso como para tener un diámetro equivalente al de 3 postes de luz. Bien, probemos mi desempeño. Se dijo, para luego extender sus manos con el fin de invocar su magia. La magia era genial, le ayudó con muchas cosas, pero no era omnipotente. Irónicamente, el One for All no podía potenciar la magia, incluso si trataba de mezclarla. Era como si la fuerza y naturaleza dominante de One for All no pudiera imponerse sobre el maná, aparentemente indomable para One for All. Pero lo que sí podía hacer era acelerar la creación de lo que materializaba, con la ventaja de utilizar el mínimo de lo que normalmente tendría que gastar si no lo combinase. Un cuarto de lo que normalmente gastaría, para ser específicos. En pocas palabras, podía acelerar la magia mucho más rápido, y al mismo tiempo, gastar solo un cuarto de lo que gastaría en circunstancias normales. Extendiendo sus manos, Izuku empezó a invocar su maná, teniendo una imagen mental de lo que quería crear. El metal, normalmente un mineral hallado en la Tierra, era desconocido en composición en este mundo. Sus fundamentos básicos estaban presentes en la mente de Izuku. Propiedades como carbono, magnesio, níquel, cromo, silicio, titanio, tungsteno, entre otros componentes. En ese momento, de su cabeza, ramificaciones de energía empezaron a recorrer lentamente su cuerpo como si expusiera un nuevo sistema nervioso, intensificándose más en el lugar en el que se crearía lo que Izuku quería traer a la vida con la magia. Era una sensación más suave y relajante que el One for All. De repente, una niebla plateada salió de la nada, alrededor del cuerpo de Izuku, dicha niebla expandiéndose y recogiéndose en un segundo en la mano derecha de Izuku. Había creado un martillo de metal tan grande como Paul, la cabeza del martillo tan grande como él. El gran martillo pesaba al menos 200 kilos, y sin embargo, estaba siendo sostenido tan sencillamente por Izuku que para él era como sostener un martillo de hielo seco con el peso de 3 kilos. En su antigua vida podía cargar alrededor de 15 toneladas con poco esfuerzo con un 10% de poder. 200 kilos no eran nada. Incluso si usé el One for All para reducir el costo de maná, no pude evitar gastar casi la mitad de mis reservas, debido a lo específico y complejo que fue la creación. Lo que acabo de hacer fue más que simple magia repetitiva de comandos cantados, había creado materia misma a partir de energía, partícula por partícula. La cantidad de energía requerida, la concentración y la complejidad de los componentes necesarios gastan masivas cantidades de maná. Siento más respeto por Yaoyorozu-san. Una verdadera heroína creativa, pensaba mientras miraba el martillo. También recordaba una época en donde la heroína creática casi moría por inanición al exceder su kyuk. Pero esos eran pensamientos para otro momento. Mirando al árbol que tenía enfrente, sostuvo el martillo y, tan rápido como el sonido, golpeó su tronco con tanta fuerza que el golpe sonó como un trueno por todo el bosque. La zona de impacto explotó como si estallara una granada, la base y toda la parte superior salieron volando a más de 20 metros hacia adelante, partiendo al menos a 3 árboles más antes de detenerse. Las bestias del bosque salieron corriendo como alma que lleva el diablo, sintiendo peligro por el humano con la fuerza de un demonio. Diablos. Aún sigo siendo tan fuerte como antes usando esta fracción de poder. Dijo impresionado, imperturbable ante el intento de las astillas de madera que desgarraron su ropa.
Estas ni siquiera dejaron marca en sus defensas, la resistencia de su piel potenciada por el One for All. Será mejor que me vaya de aquí ya, Izuku pensó, usando parte de su magia para manipular la estructura de la tela de su ropa, reparándola en el proceso. Era como si las astillas nunca hubieran tocado su ropa. Tan rápido como una bala, había llegado a los límites de los muros pedregosos del cerco de su casa. Momento adecuado, debido a que su pequeña prueba había llamado la atención de los campesinos del campo, mientras un pequeño grupo de caza se preparaba para investigar qué era ese disturbio. Más tarde, el grupo de caza encontraría un martillo plateado y reluciente, tan grande y pesado que se había requerido una cantidad de hombres, como si de una gran bestia se tratase, solo para poder levantar y traer la bella cosa hecha para un gigante hacia la casa de Sir Paul. Sin embargo, mientras eso pasaba, Izuku se había encontrado con un agujero en la casa, un charco mojado lleno de la paja del techo esparcida por todos lados. Rudeus había hecho un gran avance para ser un mero mocoso. Había logrado alcanzar y realizar un hechizo de nivel medio, arrancando toda una pared en el proceso. Izuku definitivamente estaba empezando a disfrutar esta nueva vida. Una vida que tenía como meta la búsqueda egoísta de su felicidad. Rudeus Greirat, hasta el momento de hoy, después de 4 años de vida, jamás imaginó lo que estaba experimentando en carne propia. Esto, en cierta medida, atribuido a la causa de que, en términos más simples de explicar, era un reencarnado. Sin embargo, Rudeus no fue un reencarnado normal. Tampoco fue un reencarnado sobresaliente que había muerto de vejez, o de una manera trágica, y tampoco había conocido a Kami-sama. No era que un dios se sintiera responsable de buscar a un alma tan desperdiciada como la de Rudeus. En su vida pasada, fue un desempleado retraído que vivió la mitad de su vida útil dentro de su habitación, viviendo como parásito a costa de sus padres, sin arrepentimiento alguno. Al principio tenía una justificación de sus acciones, pues en la secundaria había sido víctima de bullying extremo, del tipo de bullying que te despoja de toda tu ropa hasta dejarte desnudo, colgado de las rejas de la escuela, mientras todo un instituto te graba y se burla de ti debido a tu ligero sobrepeso, y encima, nombrándote pene de lápiz. Pero con el pasar del tiempo, su ser había cambiado a la de alguien horriblemente despreciable y desconsiderado que menospreciaba la vida y los que la vivían, encerrado en su habitación oscura rodeado de mugre, basura y cassette de porno sin censura. Todo esto mientras jugaba un videojuego erótico. Así de repulsivo se había vuelto. 44 años desperdiciando su vida, al punto de descuidarse a sí mismo, volviéndose incapaz de no mover nada más que sus dedos debido al sobrepeso y la mala alimentación sana. Y sin embargo, a pesar de esto y de reconocer que se había convertido en una basura de la sociedad, se sentía bien con eso. Mientras tuviera luz, un computador y crédito de la familia para gastar en sus pornografías, entonces todo iba de maravilla para él. Sin embargo, su asquerosa vida de sanguijuela aprovechada no duraría para siempre, especialmente cuando sus padres habían fallecido. Ese fue el colmo que Relleno, no, explotó el tanque de la familia. Porque mientras sus hermanos y demás familiares lloraban la muerte de sus seres queridos, él se la pasaba viendo pornografía de Loli-chan intenso. Cabe mencionar que sus hermanos fueron a la casa de sus familiares y abrieron la puerta de su habitación casi sacándola de sus bisagras. Sin embargo, al ver lo que estaba haciendo, la cólera de sus hermanos llegó a un punto tan alto, que literalmente arremetieron contra él con un bate, y destrozaron su ordenador en pleno acto. No había pasado ni 30 minutos cuando este había sido sacado como un perro en la calle, como el gusano que era, y se sentía furioso por eso, hasta el punto de maldecirlos. A tales extremos estaba su cinismo. Entonces, cansado, con frío y sin poder soportar su propio peso durante un minuto más, algo había llegado al alcance de su visión. Un grupo de estudiantes estaban a punto de ser atropellados. Sin pleno aviso, este había empezado a correr en su auxilio, pero lamentablemente, a pesar de que había sacado con éxito a una parte de los involucrados, no pudo salir del extremo receptor del impacto que entraría de lleno. Aún se acordaba el cómo había rebotado como pelota contra una pared, y el cómo el mismo camión terminó el trabajo por segunda vez, esta vez aplastándolo contra el concreto hasta dejarlo tan plano como un pan tostado. Sin la presencia de sus padres, no tenía esperanza de todos modos. Por lo que al final, una muerte rápida casi le fue como anillo al dedo. Y que también, al menos, en la muerte, pudo verdaderamente pensar con el corazón y con la mente clara. Aceptar que él era, bueno, un gusano despreciable. Pero, sobre todo, que se arrepentía de corazón, y deseaba, que en donde quiera que fuera, posiblemente el infierno, poder hacer las cosas bien.
Y también se arrepentía de morir virgen. Así que fue una sorpresa para él despertar en brazos de una criada, un tipo raro que no dejaba de besarlo y hacerle muecas, y una bella mujer que deleitó con la mirada más lasciva que un recién nacido podría expresar. Lo siguiente que supo era que estaba en un nuevo mundo, que el muchacho idiota de las muecas y los besos junto a la mujer de senos rellenos de leche eran sus padres, y que de alguna manera, había reencarnado como el hijo menor de una familia de clase media de una aldea remota en este mundo contemporáneo, donde la paja, las velas, y el olor a orina y excremento en el pasillo del fondo del segundo piso era posible solo en una especie de ambiente medieval contemporáneo. En resumen, ahora su nombre era Ludeus Greirat, hermano gemelo y menor por 4 minutos de Izuku Greirat, hijo de Paul Greirat, un caballero de clase baja y zenith, una curandera y exaventurera, al igual que Paul. Había nacido en una aldea remota llamada Bona, en la región de Fitoa, del reino Asura. Con su nueva vida al alcance de sus manos, el cual estaba viviendo, se había dedicado a vivir al máximo, tanto como un crío podía hacerlo, y sin embargo, perturbador para Lily-Asan, la partera y sirvienta de la casa. Incluso Izuku había expresado su disgusto, porque literalmente había expresado decepción, negando con la cabeza. Un niño no hace algo como eso, al menos no uno que tuviese circunstancias específicas. Claro está, esa suposición de que podía haber una posibilidad de que su hermano mayor Izuku era un reencarnado como él se había atenuado, al menos un poco. La anomalía de su hermano era muy extraña. Mientras crecía, Ludeus hacía de las suyas, aprovechándose de su situación, y gozándolo en el proceso. Lamía los senos de Zenith, acechaba a Lilia mientras se vestía o bañaba, usaba las pantuflas, e incluso las bragas íntimas de Zenith como una máscara, y solo fueron algunas de las tantas fechorías repulsivas de Ludeus mientras crecía. Estaba empezando a gustarle esa parte de su vida, incluso si se sentía bastante inútil debido a su cuerpo. Sin embargo, con el pasar de los meses, la anomalía que era su hermano, una extrañeza incluso superior a Ludeus mismo, había empezado a manifestarse por la casa. Había sido restringido de ver a Lily a bañarse y ponerse ropa, y ya no podía hurgar en la ropa sucia de las mujeres de la casa, su hermano mayor, quien había aprendido a pararse e incluso a caminar con más estabilidad mejor y primero que él. Ludeus también había empezado a ver que Izuku, de alguna manera, estaba actuando de manera extraña, como para empezar, hacia ejercicios y calentamientos como un atleta. Cuando Ludeus, apenas con la capacidad de hablar, lo había confrontado. Cuando Ludeus le había lanzado una indirecta. Sin embargo, la respuesta de Izuku fue, no imito a Maito Gai, a Nikki-san. Papi se vuelve fuerte cuando hace eso, y yo seré como él. Ludeus incluso había dicho una palabra en japonés con la esperanza de atrapar a su hermano y así confirmar sus sospechas. Sin embargo, Izuku solo había arqueado una ceja. Por lo que al menos, por ahora, dejaría de lado la suposición de la verdadera identidad de su hermano mayor odioso. Pero a pesar de eso, en su corazón, Ludeus tenía presente a su hermano debido a que, de alguna manera u otra, Izuku cuidaba de él. Incluso lo ayudaba cuando él necesitaba de su ayuda, Izuku tenía más fuerza que Ludeus, o alguien de su edad para variar. Él se sentía, secretamente, a gusto con Izuku. Él tampoco le destruiría sus cosas con un bat. Un día, mientras él y su hermano mayor estaban en el cobertizo de la casa, Ludeus había presenciado algo que le daría un nuevo propósito en esta vida. Mientras se burlaba de su padre, debido a los balanceos de la espada en aquella mañana, este había revelado y se había golpeado la cabeza. Izuku lo había levantado y su madre había llegado. Y preocupada, había demostrado una de las cosas más extrañas y antinaturales que Ludeus vio en este mundo desde que había llegado. La magia. Entonces, confirmando de una vez por todas que no solo había renacido, sino que también había nacido en un mundo diferente, entonces él, un sinvergüenza que murió de manera patética desperdiciando su vida, podía hacer algo diferente, tener una segunda oportunidad. Fascinado por la magia, al igual que su hermano, estos dedicaron sus esfuerzos, Izuku ayudándolo de vez en cuando, a entender el idioma de este mundo con el propósito de descubrir el cómo usar la magia. Con el pasar del tiempo, había logrado traducir el funcionamiento de la magia usando hechizos. Ludeus había realizado su primer hechizo con el elemento agua, y había descubierto un uso más viable de utilizar la magia sin la necesidad de usar los cánticos, incluso si podían ser acortados. Resulta que, a diferencia del conocimiento común de este respecto a la magia, Ludeus había encontrado que esta forma de pensar no era más que una estafa. Había algunos hechos muy erróneos que desconcertaron a Ludeus.
Primero, la cantidad de magia no estaba limitado por la genética de las personas. Alguien normal, con el adecuado entrenamiento y dedicación, podía aumentar sus reservas mágicas sin problemas. También había descubierto que la cantidad proporcionada de un hechizo de volumen promedio, por ejemplo, de agua, gastaba la misma cantidad de mana que invocar el mismo hechizo mientras lo configuraba para solo materializar una gota de agua. También aprendió que, dependiendo el comando específico de los hechizos, tales como el volumen, cantidad de mana, velocidad de creación, objetivo fijado o velocidad de disparo, necesitaban mana para cada funcionamiento. Y también, pero no más importante, había descubierto que no era necesario realizar un cántico para realizar un hechizo, solo se necesitaba una visualización del funcionamiento del hechizo, la composición y el mana adecuado, que aumentaba en medida de cuán difícil o inexperto fueses. Teniendo esto en mente, acompañado de una buena imaginación, podías realizar hechizos igual o mejor de efectivos que usar el cántico para hacerlo funcionar. Aunque también había deducido que más que un estorbo, los cánticos hacían la función de un comando inconsciente que ayudaba a la mente a visualizar el efecto deseado de manera inconsciente. En definitiva, visualización y conocimiento previo del funcionamiento. Durante el pasar de los años, Rudeus había practicado diligentemente con su magia, con el único propósito de aumentar sus reservas mágicas. Su hermano Izuku tampoco se había quedado atrás, también haciendo todo lo posible por aumentar sus capacidades mágicas. Era irónico para él, el que Izuku, incluso si era su hermano mayor, tenía la suficiente inteligencia como para seguirle las palabras y sus deducciones, al punto de este mismo también agregar parte de su conocimiento, como la capacidad de manipular las especialidades médicas con la magia de curación del Grimorio de Zenith. Por la forma de hablar, de ser, y su capacidad intelectual, Rudeus estaba casi seguro de que, de alguna manera, su hermano mayor también era algún reencarnado, uno muy talentoso, a diferencia de él. ¿Era eso, o estaba viviendo con un futuro genio que haría temblar el mundo? Eso le había motivado a dar más de sí mismo, porque a pesar de que tenía en cuenta de que él tenía más maná que Izuku, su hermano mayor aún era más capaz que él en el uso de la magia, incluso si había sido Rudeus el que descubrió mejores usos de la magia sin guiarse constantemente de los encantamientos. La técnica de encantamiento silencioso, que técnicamente esa habilidad no era algo único, teniendo como prueba a Izuku mismo, seguía siendo su orgullo insignia. Lo que no sabía Rudeus era que su nombre sería grabado en la historia como alguien increíblemente famoso y venerado, conocido por muchos nombres, pero el más conocido de todos sería la conocida como, el dios del conocimiento, uno de los 7 poderes del mundo. Pero eso sería una historia para otro momento. Con el pasar del tiempo, Izuku había perfeccionado su capacidad de curandero, al practicar con los animales heridos que se dañaban cuando los trabajos eran demasiado forzados para seguir, o cuando eran heridos por monstruos del bosque cercano. Rudeus sabía que su hermano salía a escondidas de la casa para explorar, algo que envidiaba de su hermano mayor. También había empezado a especializarse en otras magias elementales, a menudo acompañado de Izuku y aprendiendo de su hermano mayor algunas cosas, como, por ejemplo, la vez que su hermano le había creado una armadura a la edad de 3 años. Y todo esto, con el uso de los hechizos de tierra para usarlo de manera creativa, y no de ataque. Al ver lo que podía hacer, Izuku solo le dijo que la magia silenciosa funcionaba con la mente, como él lo había dicho. Eso esclareció a Rudeus más de lo que alguna vez Izuku imaginó. Rudeus había llegado a la conclusión de que la magia tenía la capacidad de hacer cualquier cosa con el uso adecuado. En pocas palabras, podía usar la magia de una manera que no solamente estuviera configurado para la batalla. Lo que también implicaba que gastaba más maná. Y así, guardando la armadura de tierra en su habitación dentro de una caja, se había dedicado al constante entrenamiento de sus capacidades. Y no solo mágicas, sino también físicas. Su hermano poco a poco salía más de la casa, y aunque se sentía algunas veces asfixiado por lo estricto que era un crío tan pequeño, le estaba haciendo falta. Rudeus también estaba viendo los cambios bruscos de su hermano, quien, a pesar de ser su gemelo, tenía 2 factores físicos que lo diferenciaba de él. El primero era que su cabello era más salvaje, como el de Paul, acompañado de unas pecas alrededor de su nariz. Lo segundo, y más obvio, estaba creciendo más que él a un ritmo alarmante. Ya habían pasado 4 años y unos meses, y a diferencia de él, quien crecía a un ritmo normal, su hermano ya parecía de 7. Eso ocasionó que también se esforzara más, quería crecer tan rápido como le fuera posible igual. Hoy, sin embargo, estaba haciendo algo diferente.
Su hermano no estaba en casa, posiblemente se había escabullido a quién sabe dónde. Como gran parte de los días, Paul se encontraba blandiendo una espada de madera a la nada, perfeccionando sus capacidades de esgrima anormal, algo que apenas entendía. Un libro de magia se encontraba en sus manos, la página abierta en uno de los hechizos de rango intermedio. Hoy estaba preparado, porque después de tanto tiempo de práctica, hasta el punto de terminar obteniendo reservas de magia mayores a las que Izuku portaba, había dedicado mucho esfuerzo para poder realizar un hechizo de mayor nivel. Respirando hondo, extendió la mano hacia la ventana abierta del cobertizo. Sin embargo, antes de que siquiera pensase en proceder a pensar en el funcionamiento del hechizo que estaba visualizando, un estruendo lejano captó su interés por un momento. Incluso Paul había detenido su entrenamiento de espadachín para ver qué estaba pasando. Sin embargo, unos minutos después, un grupo de hombres, cazadores para empezar, habían entrado al bosque a investigar. Dejando de lado ese percance, Rudeus volvió por el libro, repasó una y otra vez el hechizo y extendió su palma abierta en dirección hacia la ventana. Ya tengo una buena comprensión de la magia. Se dijo a sí mismo. Sonrió en sus adentros al pensar que Izuku se perdería de un avance de su parte. Sin embargo, dedujo que tampoco hacía mucho la diferencia. Mientras que su objetivo inicial era utilizar capacidades mágicas para el combate, Izuku estaba más inclinado a la creatividad. Rápidamente dejó esos pensamientos de lado. Bien, aquí dice, decía mientras dirigía su vista en el conjunto escrito de nivel intermedio. Gran espíritu del agua y princesa de los arroyos que fluyen por la tierra. Mientras decía tales palabras, una gran cantidad de maná se manifestó de su cuerpo, ondulando el aire a su alrededor, levantando el polvo que se encontraba en el piso del látigo. Rudeus no estaba percatándose de lo que estaba pasando. Arrasa con todo, continuó. Con tu fuerza interior oculta. Cañón de agua. Dijo, pensando que su capacidad de disparo sería lo suficientemente estable y rápido como para salir a unos cuantos metros fuera de la casa. Pero al momento de prestar atención en la masa que había creado, sabía que esto era más de lo que había imaginado. La esfera de agua había crecido de manera inestable, obteniendo casi el doble del tamaño de Rudeus, y tan pronto como había visto tal anormalidad de lo que pensó que sería como máximo, una esfera de agua del tamaño de un balón pequeño de playa, la masiva esfera había salido disparada con tal fuerza que había arrancado gran parte de la pared, el cañón de agua saliendo disparado fuera de la casa, de los muros, más allá. La esfera había llegado hasta las cercanas siembras, rociando de agua los cultivos de trigo en pleno día despejado de nubes. En definitiva, Rudeus había quedado atónito. ¿Qué está pasando aquí? El grito de autoridad de una persona conocida para Rudeus resonó junto al estruendo de la puerta casi arrancada de sus bisagras. Rudeus sentía que estaba en problemas. Si te gustó el video,